Muy buenos días. Ya estamos ya en la penúltima clase del curso. Qué rápido han pasado las 4 semanas. Y bueno, muchas gracias a todos por seguir de la mano con nosotros, con estas capacitaciones, con este primer curso. Recuerden que se viene el segundo curso de ventas y es parte de la ruta del programa comercial y ustedes son la cuarta promoción. Y como bien saben, la idea es que lo aprendido en estas sesiones, en estos cursos, ustedes lo apliquen día a día en su empresa. Ya estamos en la penúltima clase y rápidamente vamos a ver un poco cómo hemos venido trabajando en la última semana, en la semana 3, qué es lo que realmente vimos, ¿no? Eh, bueno, si recordarán, vimos básicamente en las dos sesiones un chequeo general de Turismo In, esa plataforma que tenemos nosotros para todos ustedes y en la cual difundimos información sobre el turista actual y potencial, ya sea nacional o extranjero, interesado que visita e interesado en venir al Perú, ¿no? Entonces, con esa información y más las otras informaciones que tenemos de fuentes secundarias a través de Mincetur o a través de Hostel Tour, Focusrite, Euromotor International, la WTTC o la misma OMT, todos esos insumos nos sirven para a la larga hacer un análisis en cuanto a segmentación y una vez con eso priorizar o ver qué segmentos o nichos de mercado priorizamos para nuestras empresas, ¿no? Como paso uno y 2 habíamos visto justamente el tema de cuantificar el segmento como paso uno y justamente luego como paso 2 perfilar el mismo segmento a través de estas fichas de mercado que habíamos trabajado en grupo. este, y bueno, ahí he puesto unos ejemplos de de dos grupos que me pasaron su trabajo grupal de la última clase para que lo veamos a detalle. Y bueno, también es fundamental el tema de los criterios para nosotros tomar eso como punto de partida y empezar a segmentar acorde a lo que nosotros ofrecemos como empresa, lo que apuntamos como mi pyme, ¿no? Es algo que no quiero dejar de mencionar. Y claro, también tienes a Turismo Inc. como herramienta para contar información, bueno, que ya está disponible, pero también como un canal de consultas a través de WhatsApp o de correo, si es que, no sé, no encuentran información a detalle sobre su mercado, destino al cual quieren apuntar, ¿no? Entonces, esta semana, bueno, ya la penúltima y la última, vamos a ver, como bien dice Eric, en qué consiste el trabajo final, que dicho sea de paso, veo que ya me han estado enviando sus avances hasta, bueno, hasta ayer, y también he recibido consultas el fin de semana y gustoso de ayudarlos siempre. Y bueno, he visto también que hay algunos mercados o nichos de que no se cuenta información. También tengo conocimiento de que han escrito a Turismo In, hacer las consultas. Igual si cualquier duda o consulta adicional sobre la tarea 3 o si bien que ha tenido una dificultad en cuanto a las fuentes a considerar para hacer el análisis de cuantificación y perfil, lo podemos ver luego de clases sin ningún problema. Recuerden que los avances, o sea, bueno, obviamente corresponden a un trabajo final. La tarea 3 también incluía pues los avances de la tarea uno y 2. Y justamente en esta última semana vamos a ver qué es lo que le falta a su trabajo que han venido presentando a través del aula para que tengamos todo el panorama completo, el paso a paso de cómo hacer una segmentación con la información que nosotros brindamos y bueno, y la que se encuentra a libre disposición en la web, ¿no? Tanto Turismo In como otras fuentes. Entonces, bueno, eso es lo que vimos la semana anterior, el tema de cómo se debe de hacer un proceso de segmentación adecuado, detectar los segmentos, identificarlos, describirlos, cuantificarlos, apuntar a ellos y determinar con cuál te quedas a través de una priorización. Justamente en esta sesión vamos a ver cuál es el paso siguiente para que una vez que cuantifiques y perfiles un segmento, a través de unos criterios que obviamente dependen de cómo lo maneja cada empresa, van a definir qué segmento trabajar primero, ¿no? Eso se hace a través de una matriz que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, como mencioné previamente, estamos viendo el tema de definir los criterios. Esta es una plantilla que
que se lo he puesto en varias oportunidades para tenerlo bien en claro. El tema del número de criterios también depende mucho cuánto ustedes quieren apuntar, si es un nicho, o si es que solo deben manejar o quieren manejar uno que otro criterio. Eso no hay que dejar de mencionar. Y algunos criterios que usualmente se manejan, ¿no? Habíamos visto en clases previas el tema de generaciones de edad, que es lo que está liderando en este mercado post pandemia, el tipo de turismo también, que estamos apuntando a turismo naturaleza, al turismo wellness, turismo aventura también. También está influyendo mucho el tema de grupos de viaje, los viajes por pareja, viajes de solos, de grupos muy reducidos, y también obviamente el turismo interno, que es lo que va o está tomando primero está siendo liderado, porque bien sabemos de que el turismo receptivo poco a poco está reactivándose, ¿no? Entonces, aquí tenemos un panorama, un ejemplo sobre los criterios que podrían utilizarse para una segmentación tomando esta plantilla, teniendo como primer nivel el vacaciones extranjero, luego el segundo el tema de grupos, el tercer nivel por tipo de turismo, y luego una vez con eso se va al segundo paso, donde tienes que trabajar las variables descriptivas a través de esta ficha de perfilamiento que habíamos visto en los grupos, ¿no? Eso sin dejar de mencionar. Y justamente teníamos el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior. Luego, ahorita vamos a resolver otra vez lo que vimos en la clase anterior. Aquí tienes rápidamente otro ejemplo en cuanto a turista extranjero como paraguas, por así decirlo. Luego tienes vacacionistas extranjeros, que si más no recuerdo es el 65% del extranjero que viene al Perú. Luego tienes en pareja y luego se acorta, digamos, al vacacionista extranjero en pareja que viene a hacer actividades de naturaleza, ¿no? Entonces, cómo se comporta este segmento es algo que nosotros tenemos que apuntar. Entonces, tenemos fase uno cuantificación a través de esta plantilla, fase 2 la ficha de perfilamiento, y la fase 3 que vamos a ver hoy día va a ser la priorización a través de criterios de análisis un poco más específicos y obviamente que van más acorde a lo que nosotros apuntamos como empresa. Entonces, la cuantificación de mercados, habíamos visto que es importante porque una vez con ello podríamos definir, obviamente previamente tenemos que definir los criterios y en base a esos criterios definir cómo se cuantifica el mercado y cuánto a la larga en ventas me puede generar, ¿no? No sé si recuerdan, pero habíamos visto una matriz que es el TAM SAM que ahorita lo vamos a ver otra vez, en cuanto a nosotros del mercado total, cuál es el mercado disponible, y ahí vamos a ir acortando y a la larga cuánto de ese mercado que apuntamos, nosotros cuánto nos vamos a trazar como meta, en porcentajes, cuánto vamos a captar ese mercado. O sea, si, no sé, si vienen 1000 turistas de naturaleza en pareja al Perú, de esos 1000 de ese segmento que queremos apuntar, de esos 1000, ¿cuántos queremos captar en un periodo determinado, ¿no? En nuestro primer año post pandemia, por ejemplo, no sé, un 3%, un 2%, un 5%, eso también se tiene que definir a nivel empresa y obviamente acorde a la logística y a la realidad de nuestra empresa, ¿no? Eso no hay que dejar de mencionar. Y eso justamente se trataba a través de una matriz, que era la matriz SMART, que justo me he dado el tiempo de ahorita detallarlo. Habíamos visto brevemente un diagrama, digamos, una infografía muy rápida sobre esa matriz, ahorita hablamos ahora de detalle con unos ejemplos. Pero en resumen, el proceso, claro, consiste en definir identificar estas variables y criterios, ver qué tendencias o qué oportunidades de mercado podremos ahondar, y obviamente de ahí cuantificar y hacer el perfilamiento y analizar qué segmento va a ser el más atractivo en base a lo que nosotros estamos ofreciendo como empresa, ¿no? Y claro, a la larga vamos a trabajar un posicionamiento y a qué segmento nosotros queremos apuntar. Aquí tenemos la matriz de la cuantificación de mercado del TAM Samsung que le estaba mencionando. Bueno, para los que no se hicieron en la clase anterior, a través de esta matriz nosotros podemos tener más en claro qué tanto o el tamaño de nuestro mercado, y con esta matriz también nos ayuda a ir acortando el,
el target, ¿no? Estamos hablando del tamaño total del mercado, que es el TAM. Vendría a ser, por ejemplo, el turista extranjero, como habíamos mencionado en la clase anterior, los 4.300.000 que venían antes de la pandemia. Y luego, ¿a cuántos podemos llegar? Que vendría a ser el SAM. Y ahí vamos acortando. Entonces, ahí podemos utilizar un criterio, por ejemplo, el que visita Lima, por ejemplo. Eh, y ahí se va filtrando la información y bueno, se va ayudando para hacer la respectiva cuantificación. Y de ese total de extranjeros que van a Lima, ¿a cuántos nosotros podríamos captar? Que vendría a ser el SOM. Y justamente aquí es importante añadir de que, como les mencioné previamente, tenemos que, como empresa, trazarnos una meta. Si queremos apuntar al que viene en pareja, para hacer, no sé, para hacer rutas gastronómicas, de esos 1.000 que vienen, nosotros ¿a cuántos queremos apuntar? Queremos apuntar a un 2%, a un 3%, y eso obviamente nos va a ayudar a la larga a hacer una proyección de ventas que vaya acorde a lo que nosotros estamos ofreciendo y obviamente la idea se busca de que a mediano plazo un, este, se haga un análisis más detallado. Entonces, como les mencioné, de ese grupo, ¿cuántos queremos captar? Es algo que tenemos que nosotros fijarnos como empresa. Y justamente aquí tenemos la matriz SMART. Si no recuerdo, la clase anterior habíamos visto brevemente cómo se podría trabajar esta matriz. Y aquí, bueno, he buscado una información más detallada, justamente qué compone esta matriz, y esta matriz en verdad tiene el fin de ayudarte a definir tus objetivos comerciales. Bueno, tus objetivos, en este caso, objetivos comerciales. Entonces, básicamente tienes estos ítems dentro de la matriz. ¿Por qué es más bueno? Por sus siglas en inglés. Es específico porque tenemos que definir qué queremos conseguir. O sea, el objetivo debe ser específico, concreto y directo. Definir bien el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Tiene que ser medible. Usualmente se mide a través de porcentaje, a través de meta de ventas. Y esto nos ayuda obviamente a aterrizar al objetivo que queremos apuntar, ¿no? El siguiente ítem es que tiene que ser alcanzable, y fijar metas que estén dentro de la probabilidad de la empresa, ¿no? O sea, si sabemos pues que vienen, no sé, 15.000 turistas que visitan museos en Lima, no vamos a apuntar a los 15.000. Es justamente lo que les menciono desde hace unos momentos. ¿Cuánto de esos realmente nosotros cuántos como empresa podemos captar? Eso es algo que hay que tenerlo bien en claro y obviamente tener los pies bien pegados a la tierra y no alucinar, y tenemos que realmente ver a cuántos podemos apuntar realmente, por lo menos en el primer año, ¿no? Ya luego va a ir creciendo y obviamente la idea es que esa cifra aumente y obviamente se genere más ventas para nuestra empresa, ¿no? Que sea realista, que este objetivo sea realmente que sea realista con la redundancia. Y bueno, también definir un tiempo, programarlo de manera que podamos decir, ok, vamos a crecer en este segmento 3% en los próximos 12 meses o en los próximos 6 meses. Eso también hay que considerar. Entonces, en resumen, tienes el específico, medible, alcanzable, relevante y bueno, un tiempo. Aquí ven un ejemplo en el cuadro azul, en la parte de abajo, en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo como empresa, cuando quiero basándome en la matriz SMART, quiero trazarme un objetivo. Yo como empresa, quiero trabajar el segmento millennial limeño, que viaja en pareja, medible, como en verdad yo como empresa recién voy a trabajar este segmento. Quiero que en este caso este segmento represente el 10% del total de mis ventas. Eso es, yo como empresa quiero llegar a ese, un poco ambicioso, quizás dirán algunos, pero sabiendo de que la coyuntura, después de la pandemia todo el mundo va a querer viajar, sobre todo a lugares cercanos, y sabiendo que los limeños son los principales que viajan a nivel nacional, según los estudios de Turismo Inc., yo quiero poner el 10%, ¿no? Ahora, alcanzable, en el ítem alcanzable, yo creo que sí es posible. ¿Por qué? Porque ese segmento
he visto a través de mis estudios, a través de noticias, de tendencias, que después de la fase de confinamiento, de cuarentena, los viajes de jóvenes y sobre todo de parejas va a estar en crecimiento y van a ser los primeros que van a sacar las maletas, ¿no? Para viajar a destinos por lo menos nacionales. Y es una tendencia que no solamente ocurre en Perú, o sea, ocurre a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, el hecho de que primero van a viajar a lugares cercanos y poco a poco ya se va a reactivar el turismo receptivo. Entonces, como les mencionamos previamente, bueno, en clases anteriores, habían empresas que hemos visto que solo trabajaban con receptivo, alojamientos o agencias autooperadores y que ahora con la pandemia están trabajando productos enfocados al mercado nacional y eso no hay que dejar de lado, sabiendo de que ya están reactivándose los viajes. Relevante, en este ejemplo sí se ve relevante porque justamente es una de las tendencias que lideran este mercado post pandemia, post cuarentena, el hecho de que los jóvenes van a viajar y van a realizar turismo de naturaleza, de aventura, y van a viajar en grupos reducidos, o sea, dos o máximo tres personas. Entonces, yo como empresa, siguiendo este ejemplo, quiero apuntar a este segmento de pareja, bueno, limeño, millennial, como les estoy mencionando, y en cuanto al tiempo, siguiendo este ejemplo, yo lo estoy fijando en los próximos 12 meses, o sea, agosto de 2021 hasta agosto del próximo año. Entonces, es así como con este ejemplo, claro, se puede trabajar un objetivo de manera muy, muy real y obviamente acorde a lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, esta matriz SMART no solamente aplica para este curso de segmentación, aplica para planes de marketing o para temas más amplios. Es relativamente nuevo, estamos hablando, justo acá está el autor, bueno, es de Doran, del autor Doran del 81, y se está tomando muy en cuenta, no, como les menciono, no solo para temas de segmentación o acciones comerciales, sino también para otros rubros, para otros planes. Y bueno, sugiero, les recomiendo siempre tenerlo a la mano porque nos ayuda a tener un objetivo real y acorde a nuestra empresa, ¿no? Que se tiene que priorizar. Entonces, bueno, estamos viendo justamente este caso del norte, de la empresa turística Norte Chico. Vi que algunos me mandaron sus trabajos grupales y gracias por ello, porque tengo más insumos para las clases. Pero bueno, haciendo una recapitulación del caso, estamos hablando de esta empresa Norte Chico, que bueno, tiene dos unidades de estrategias de negocio, ¿no? Tiene el alojamiento y tiene la turoperadora, la agencia de viaje. Y bueno, desde el 2007 empezó a trabajar, en 2007 relanzó su negocio, modernizando la infraestructura hotelera con la que cuenta, y bueno, trabajando nuevos paquetes, principalmente para el mercado limeño, que es su principal target, bueno, es su público objetivo, el prioritario, por un segmento de vacaciones, ¿no? Entonces, si más no recuerdan, nosotros en el caso eran dos partes, ¿no? Primero tendríamos que cuantificar y luego tendríamos que perfilar el segmento. Entonces, bueno, habíamos trabajado con Turismo Inc. y teníamos justamente este resultado, ¿no? Vi que algunos, como habíamos debatido en la clase anterior, habían utilizado otros criterios totalmente válidos. No es que haya no es que haya un recetario fijo, como les mencionamos varias veces, pero en este caso, claro, tienes el flujo total del vacacionista limeño, luego lo acercas por el porcentaje de los limeños vacacionistas que realizan sol y playa, y de estos, ¿cuántos habían visitado el Norte Chico en el último año? Y eso lo habíamos sacado con información de Turismo Inc. Y claro, asumiendo de que según el perfil que habíamos visto en los tips, tenías de los limeños, tantos viajan, y de esos, tantos realizan sol y playa, y de ahí tienes que casi el 33% habían visitado lugares dentro de Lima. Y claro, se estaba considerando que ese dentro de Lima se consideraba Norte Chico, ¿no? Entonces, en temas de flujo, bueno, aquí tenemos la información sobre qué fuente habíamos utilizado. Bueno, Turismo IN, a través del perfil del vacacionista nacional 2019, donde en la publicación tenías justamente el flujo total de limeños que habían
viajado en el último año por vacaciones. Si más no recuerdo, era 4,3 millones, ¿no? 4.300.000. Y de esos habíamos profundizado el perfil sobre el viajero, el vacacionista limeño, y ese es otro reporte que también lo brindamos en los grupos, ¿no? Entonces, haciendo el ejercicio, había quedado de esta manera, ¿no? El turista limeño, el vacacionista, con 4.336.000 viajes, que viene a ser el TAM, haciendo un cruce con la matriz que habíamos visto el TAM Samsung. Luego, Sol y Playa, que es el 30%, o sea, de esos 4,3 millones, el 30% es 1.300.000, y así, como ven, vamos profundizando el mercado, vamos, perdón, aterrizando, y luego de esos 1.300.000, el 33%, que son los que visitan Norte Chico, limeños, vendrán a ser 429.000, según las cifras que tenemos en Mincetur. Ahora, justamente un compañero suyo me escribió en este fin de semana y me preguntó sobre regiones que no estaban en turismo ahí. Bueno, usualmente dan la idea que hay regiones que no tienen base representativa en el estudio, en este caso el nacional, y por eso es que no figura la cifra. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se sugiere hacer? Recuerden que habíamos visto la información que te da Mincetur en cuanto a flujo de viajes a través de su página, sección de datos turismo. Habíamos visto que ellos te brindan flujo de turistas extranjeros por país de residencia y también a nivel nacional te brindan flujo de visitantes a los principales atractivos de cada región y también a los alojamientos de cada región. Entonces, ahí sí vas a tener la información completa de todas las regiones, porque recuerden de que la información que da DIRCETUR o GERCETUR, las direcciones regionales de comercio exterior y turismo, obviamente en cada una de sus regiones, recopilan el número de arribos y pernoctaciones que te dan los alojamientos de dichos destinos. Entonces, eso se notifica a la Dirección o Gercetur y eso, como segundo paso, se notifica aquí a Misetur, a la central, aquí en Lima, y eso se publica en la web, ¿no? Entonces, hay algunas regiones que no se tiene data representativa a nivel de base, entonces se consideran esta información que se da a través de alojamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, su compañero me preguntó por San Martín. Entonces, claro, San Martín no está la información en el estudio porque tiene, si mal no recuerdo, menos de 1%. Pero si tú entras a la sección de Mincetur, en Datos Turismo, tienes la información sobre esa región y, bueno, sobre todas, ¿no? Y es más, inclusive la puedes desagregar por categoría, si es que apuntas ya a algo más específico. Entonces, bueno, como fines prácticos habíamos visto este caso de Churín, cómo deberíamos de perfilar, o bueno, en este caso cuantificar el segmento, y aquí habíamos puesto, claro, y una vez que tengamos cuántos son, tenemos que saber cómo son, y eso se hace a través de las fichas de perfilamiento. Ese es el resultado del grupo 7. Bueno, te mando gracias a todos por mandar sus fichas, obviamente, como les mencioné, se los iba a considerar para las notas del trabajo final. Y este es el del grupo 7 que fue trabajado por Rolando, Alicia, María y Rocío. En cuanto a bueno, habían analizado, dicho se me pasó, de esta manera la cuantificación y estaban apuntando a un grupo generacional de 25 a 34 años. Ahora, es resaltado justamente estos grupos, estos ítems, el grupo generacional y conformación de viaje, porque el grupo que viene le ha dado otro enfoque. Entonces, este grupo había perfilado en base a millennials y no sé si algún integrante de este grupo quisiera profundizar más en lo que trabajaron como equipo. Pero bueno, como ven, ellos habían perfilado básicamente en millennials de dos personas, teniendo un gasto de 400 casi 90 soles por persona y 5 noches, utilizando, bueno, básicamente Facebook e Instagram como redes sociales. Y aquí tienes el otro grupo que he agregado en esta presentación, porque, bueno, que estuvo conformado por Inés, por Hilda, por Jania, por Hilaria, por Juliana y por Jaime. Y aquí pueden ver que ellos apuntaron por los de 45 años
una generación X, y a diferencia del otro grupo, apuntaron a un grupo familiar, ¿no? Entonces, en algunos ítems sí habían coincidido en cuanto a redes sociales o medios de información, pero me llamó la atención cómo este grupo había apuntado a generación X y el anterior a millennials. Entonces, ahí pueden ver de que obviamente cada empresa tiene o apunta o quiere apuntar a distintos segmentos, a distintas generaciones en este caso, y eso hay que considerar siempre porque en base a eso también vamos a ver cuáles son nuestros reales competidores directos e indirectos, ¿no? Que están en el mercado. Entonces, una vez como les mencioné, tienes cuantificación y tienes perfilamiento, hoy día vamos a ir más allá, vamos a hacer un análisis más profundo en cuanto a cómo podríamos priorizar la segmentación, ¿no? Cómo determinar si un segmento es realmente atractivo, realmente sostenible en el mediano y largo plazo y obviamente que vaya acorde a lo que nosotros apuntamos como empresa, a nuestros objetivos, a nuestra misión, a nuestra visión. Entonces, una vez que, como les mencioné, se cuantifica y se tiene el perfilamiento de cada segmento, es válido preguntarnos qué conviene, o sea, realmente en el día a día qué me está conveniendo ahorita como empresa. Y por eso tenemos que analizar el atractivo general de cada segmento. Y una vez con ello, tenemos que determinar un ajuste estratégico de este segmento. Y este ajuste estratégico, no se asusten por el nombre, es medio complejo, pero va de la mano a nosotros como empresa qué apuntamos. O sea, si es que después, por ejemplo, del paso uno vemos que de los cuatro análisis, de las cuatro generaciones de edad, no sé, apuntamos o me sale más relevante el segmento de boomers, pero eso realmente va a lo que yo quiero, pues, a cómo quiero posicionarme como empresa, si es que me quiero posicionar como al turista millennial, por ejemplo. A eso me refiero al ajuste estratégico. Si realmente, después del análisis, este segmento que te sale primero, realmente va de la mano o va alineado a lo que tú quieres, a cómo tú quieres posicionarte en el mercado, ¿no? Si tú quieres posicionar a Millennial, pero en el análisis te sale Baby Boomer, realmente quieres posicionarte de esa manera o realmente tu análisis a través del atractivo general del segmento está bien hecho, quizás hay algo ahí por ajustar. Entonces, pero vamos a verlo ahorita, el paso a paso. Entonces, esta matriz se titula atractivo de un segmento y te permite priorizar cada segmento, como ven aquí en el ejemplo de la mano derecha, considerando algunas características que puede ser, o sea, no es que sean las fijas, ¿no? Pero se considera volumen, qué tan grande es el segmento, el crecimiento, si es que tiene un incremento rápido a comparación o muy rápido a comparación de otros segmentos, qué tanto gasta por día o por viaje o estadía, la estacionalidad, si es altamente estacional o no, obviamente hay una regla, ¿no? Cuanto menos estacional sea, por lo general es mejor, ¿no? Porque se puede trabajar de manera muy rápida y fácil, es más flexible en ese caso. Y la accesibilidad es qué tan fácil es llegar a ese segmento con mis canales de distribución actuales. Entonces, esta priorización se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de una manera cualitativa y cuantitativa, de manera numérica. La cualitativa es, como ven en la primera tabla, teniendo, por ejemplo, seis segmentos, como está acá en la tabla, y considerando estos ítems de volumen, crecimiento, gasto, estacionalidad, accesibilidad, eh, nosotros, bueno, lo podemos definir a criterio de la empresa si para nosotros vale más el volumen y crecimiento que el gasto, o no sé, o la estacionalidad más que el crecimiento, por ejemplo. Y eso se puede definir a través de una escala de tres, ¿no? Alto, bajo y medio. Entonces, sacando un promedio, podrías considerar, ponte que el segmento uno podría ser alto si es que para ese target, estas variables te resultan altamente atractivas como empresa, ¿no? En verdad es subjetivo y vamos a ver ahorita el detalle. Aquí está el quali. Tenemos el quali y la matriz de atractivo con enfoque cualitativo y es básicamente la valoración que nosotros podemos tener como agencia o como alojamiento
en cuanto a un segmento en especial. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el segmento nacional, turismo nacional, de familias, de parejas, corporativos y solos. Entonces, teniendo este enfoque cualitativo y considerando las variables que vimos en la diapositiva anterior, eh, haciendo esta escala de tres, ¿no? De alto, medio y bajo, yo como empresa le doy un atractivo alto al segmento familias, por ejemplo, teniendo la información que tienes a través de fuentes secundarias o la misma información que tienes como empresa, ¿no? Eh, y siguiendo con el ejemplo, tienes parejas, pero en este caso el atractivo como empresa para mí es medio, porque en cuanto a crecimiento y volumen, yo como empresa, no la veo tan, no lo veo tan fuerte en cuanto a número de viajeros que bueno, viajan, por la redundancia, en pareja, ¿no? En cuanto a corporativo y solo, por ejemplo, si en este caso tienes que a nivel volumen y crecimiento lo veo alto, bueno, y gasto también lo veo alto, en estacionalidad muy bajo y accesibilidad alto, pero aún así yo lo veo alto. Eh, Igual recuerden que esta matriz va, o sea, es muy subjetiva en el sentido de que va enfocado en base al criterio de cada empresa. Y a nivel quali, la verdad no es mi favorita, para serle sincero, porque lo veo demasiado subjetivo, y obviamente yo puedo pensar, no sé, para mí puede ser familia un atractivo alto, pero para ustedes puede ser un atractivo medio. Entonces, este, se sugiere que este tipo de análisis, como empresa, no solamente lo haga una persona, sino también lo haga dos o tres integrantes de la empresa, porque ahí se puede compensar o se puede tener distintos puntos de vista, para poder consensuar una tabla como esta, un resultado como este. Pero la verdad, como les menciono, el cualitativo no es mi favorito porque es muy, muy subjetivo, y yo, para serles franco, me voy por el cuantitativo, que es este de acá. En el cuantitativo, a diferencia del quali, las escalas ya no son totalmente subjetivas en alto, medio y bajo, ¿no? En el cuantitativo ya trabajas con una escala numérica del 1 al 5, donde 1 es bajo y 5 alto, y aquí ya puedes tener, digamos, un panorama más preciso, en cuanto siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Familias, yo como empresa creo pues de que en volumen es alto, y por eso le doy número 5, y así en cada ítem, ¿no? En cada variable veo. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos, en una escala del 1 al 5, podemos definir qué tan atractivo es cada uno de estos cuatro segmentos, ¿no? Siguiendo este ejemplo. Entonces, les digo que es mi favorita el cuantitativo porque es un análisis más exacto. Más aún, si vamos un paso más y a cada característica de segmento le damos un peso. Ahorita estamos considerando que todos valen igual, pero yo como empresa puedo considerar que el volumen pesa, no sé, un 40%, junto al crecimiento, y los demás pesan menos, bajo mi análisis. Entonces, eso también hay que considerarlo, para hacer este análisis profundo. Y como les menciono, esto sí sugiero mucho hacerlo a nivel grupal, que es, bueno, es la dinámica que vamos a hacer hoy día, y considerando obviamente la información que tenemos nosotros, ¿no? O sea, yo estoy poniendo estos 5 ítems porque son los que como empresa ficticia, como este ejemplo, tengo a la mano, ¿no? Y obviamente para estos cuatro segmentos. Pero ustedes como empresa también tienen que ver, hacia dónde tienen que apuntar, y obviamente tienen que considerar la información que está disponible. Yo, por ejemplo, si no tengo el volumen de viajeros nacionales que viajan en familia, si no tengo esa cifra, yo no puedo determinar si es alto o bajo. O sea, tenemos que tener información que nos ayude a complementar esa tabla, ¿no? Igual, esas características de segmento no es que sean fijas. O sea, como les menciono, depende de la información que está disponible, pero igual de por sí siempre es vital tener, bueno, eso todos lo sabemos,
flujo y gasto, ¿no? Para tener el clásico P por Q y a la larga nos puede tener podemos tener un estimado de ventas o de ingresos. Entonces, así como tienes el quali, como ven, que es muy, muy subjetivo con esas tres escalas, tienes el quanti, que me parece que es mejor, es más precisa, va del 1 al 5, y considerando estas características que pesan igual, simplemente sumas los puntajes y vas a poder tener una cifra total por segmento y ahí vas a comparar en temas numéricos cuál te parece más atractivo, ¿no? O cuál sería más atractivo, ¿no? Para tu empresa, ¿no? Ahora, así como tenemos estas características, digamos que pesan igual, como les mencioné hace un ratito, ustedes también pueden darle un peso a cada característica. Por ejemplo, que volumen pese más que crecimiento o menos que gasto. ¿Y eso cómo se hace? Tenemos, siguiendo con este ejemplo, ¿no? En este caso, teníamos estas cinco características pesando igual: volumen, crecimiento, gasto, estacionalidad, accesibilidad. Pero como queríamos hacer un cuantitativo ponderado, o sea que cada característica tenga un peso diferente, eh, quedaría de esta manera, ¿no? Por ejemplo, siguiendo este caso, tenemos que volumen y crecimiento pesa 30%, que bueno, es lo que más pesa. Luego tienes gasto, estacionalidad, accesibilidad, con un peso menor, ¿no? Con 20%, con 10 y bueno, con 10 en accesibilidad y estacionalidad. Entonces, ¿eso qué te permite? Que a la larga el análisis sea más preciso y más acorde a lo que tú buscas como empresa, ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, simplemente tú ponías el puntaje del 1 al 5 y sumabas el puntaje total y te quedas con esa cifra para compararla con los demás segmentos, ¿no? Para ver cuál es más atractivo. Por ejemplo, en este caso era corporativo y parejas, bueno, y familias, los tres, empate en segundo lugar. Pero si tú ponderas, vamos a ver pues de que corporativo sigue siendo el primero, pero familias sigue, bueno, toma el segundo lugar, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio en el Excel. Voy a entrar al Excel ahorita para que podamos hacer este ejercicio rápido. Entonces, a ver, tenemos familias, tenemos parejas, tenemos corporativo y tenemos otros. Entonces tenemos los ítems que estamos viendo, ¿no? Volumen, crecimiento, gasto, estacionalidad y accesibilidad. Entonces, como les estaba mencionando, bueno, estos ítems no es que sean los fijos, va a depender mucho de lo que ustedes buscan como empresa, pero aquí, como queremos ponderar de una manera distinta a cada uno, vamos a poner, por ejemplo, que este de volumen pesa 30%, crecimiento también, bueno, seguir un poco como dice el ejemplo, y bueno, tendría que ser la suma, ¿no? De cada ítem. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, manteniendo la escala del 1 al 5, donde 1 es bajo y 5 es muy alto. 1 bajo, 50. A ver, acá, este es el total. Bueno, ese es 1 de 100%, ¿no? Entonces tenemos, bueno, que este es el peso y este es el segmento, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siguiendo esta matriz de atractivo cuantitativo ponderado, sabemos de que el volumen pesa 30%, crecimiento 30%, gasto 20%, estacionalidad y accesibilidad cada uno con 10%. Entonces, manteniendo una escala del 1 al 5, siguiendo este ejemplo que está en la diapositiva, tenemos que nosotros como empresa, el segmento familias en cuanto a volumen es muy representativo y lo ponemos en una escala 5, ¿no? Que es alto. Igual en crecimiento, en gasto hemos puesto 3, en estacionalidad 2 y en accesibilidad 5. Ya, entonces, ¿este ponderado qué te ayuda? Te ayuda, como ya está, cada ítem tiene un peso distinto,
lo que tenemos que hacer es multiplicar este 5 por el 3, por el 30%, que viene a ser ese 5, ese 0.3. Y tenemos que vale 1.5 para el segmento familias en volumen, ¿no? Ese vendría a ser el peso que le estamos dando. Voy a ponerlo abajo para no marearnos. Ok, tenemos 1.5. En cuanto a volumen, ¿no? Volumen de familias. Lo mismo hacemos para crecimiento. Crecimiento también le hemos puesto un nivel 5. Entonces igual multiplicamos el 30% por 5. Entonces tenemos 1.5 para cada uno y así vamos sumando, ¿no? Ahora gasto igual, ¿no? Gasto, pero gasto pesa 20%. Entonces multiplicamos este 20% por 3 y tenemos puntaje 0.6, igual con estacionalidad y con accesibilidad. Entonces, como ven, este análisis ponderado cuantitativo es más preciso. ¿Por qué? Porque nosotros como empresa estamos definiendo que para nuestra empresa pesa más volumen y crecimiento. Y obviamente a ese le damos más porcentaje de ponderado. Y a la larga, de la escala del 1 al 5 realmente está pesando 1.5, considerando que el volumen pesa ese porcentaje. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es sumar todos estos cruces y tenemos justamente el 4.3 que pueden ver en la diapositiva. Entonces tenemos para el segmento familias un análisis de cuantitativo ponderado teniendo un peso total de 4.3 en cuanto a puntaje. Entonces lo mismo se hace para los demás segmentos y a la larga te van a salir las cifras que ven aquí en la diapositiva, ¿no? Ahora, como ven, en este análisis te sale corporativo primero con 4.7 y te sale familia segundo con 4.3, pero, o sea, ponderando cada característica, ¿no? Si tú le quitas esa ponderación y pones todos los pesos por igual, volviendo a este ejemplo del cuantitativo, vas a tener un empate entre corporativo, familias y parejas. Entonces, me parece que, o sea, obviamente, cuando hay ese tipo de empates técnicos, por así decirlo, en segundo lugar de 2020, por eso te ayuda mucho también ponerle un peso a cada característica, porque creo que va muy de la mano con lo que buscamos como empresa y obviamente le das un peso mayor a lo que tú ves más conveniente, ¿no? Para tu empresa. Entonces, es así como se tiene que hacer este análisis de priorización de mercados. Veo unas preguntas en el chat, voy a revisarlas. Mm, a ver, Lucía pone, ok, ya veo qué matriz y criterios me responderá la última pregunta. Sí, bueno, Lucía, a ver si entiendo tu comentario. Claro, estas características no es que sean fijas, como les menciono, depende de cada empresa, pero tienes tres maneras de hacerlo, ¿no? Recapitulando, tienes la manera quali, que básicamente es una escala, son tres opciones, ¿no? Bajo, mediano y alto, y no hay un número de por medio, entonces me parece muy subjetivo. Aquí, por ejemplo, siguiendo este caso, tienes que corporativo y familias es un atractivo alto, ¿no? Pero los números, yo sé que no son tan amigables a veces, pero nos ayudan justamente a tener un panorama más claro y a tenerlo muy objetivo, ¿no? Entonces, justamente en este enfoque cuantitativo de la matriz, teniendo la escala del 1 al 5, ojo que también puede ser la escala del 1 al 10, pero me parece que ya se amplía y nos podemos marear mucho más. Teniendo escala del 1 al 5, podríamos hacer un análisis más fino, ¿no? Y considerando que cada característica tiene un peso similar, o un peso igual, nosotros vamos definiendo en cuanto a volumen, con este caso, ¿no? A volumen, crecimiento, gasto, estacionalidad, accesibilidad, qué punto le damos nosotros por cada segmento, ¿no?
Cuando no hay un peso ponderado y se considera a todos por igual, simplemente se suma y se tiene el puntaje total para cada segmento. En este caso, siguiendo el ejemplo, tienes corporativo 23 y familia y pareja en el segundo lugar con 20. Pero ¿qué pasa si vamos más allá y a estas características le damos un peso ponderado? Y es justamente lo que hemos hecho ahorita. Considerando que volumen y crecimiento son las características que tienen mayor peso, con 30% cada uno, se hace el cruce en el Excel que hemos visto aquí a la derecha, en este Excel. Y ok, si sabemos que del 1 al 5 en familias, en volumen, le estamos poniendo nivel 5, o sea, nivel alto, multiplicamos el 5 que hemos puesto por el 30%, y tenemos el puntaje real de 1,5, ¿no? Lo mismo para crecimiento y para las demás variables, y ahí recién es donde se suma el puntaje total. Entonces, es así como nosotros podemos tener un análisis más fino y más objetivo eh, de esta matriz. O sea, igual de por sí, nosotros como empresa pues vamos a poner una escala o un puntaje que termina siendo subjetivo, porque para mí puede ser nivel 5 una cifra, para otra persona puede ser nivel 4 u otra nivel 3, pero justamente por eso les resalto mucho el hecho de que este análisis sea consensuado a nivel grupal, a nivel equipo, en sus empresas, para que puedan debatir y puedan ver qué enfoque definir, eh, y obviamente no cerrarse y escuchar siempre más opiniones, ¿no? Que también ayuda bastante. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es esta matriz a nivel grupal. Pero antes de eso, ok, siguiendo el ejemplo, ¿no? Tenemos que estos cuatro segmentos, como primer y segundo segmento tenemos al corporativo en familias, que es 4,7 y 4,3. Ya, pero el siguiente paso que les mencionaba era que, ok, si nosotros ya tenemos definido qué es corporativo y familias, eso realmente está de la mano con nuestra misión, nuestra visión, a lo que nosotros queremos apuntar como empresa. Eso hay que considerarlo también, y a eso se refiere en el tema de ajuste estratégico. Entonces, claro, siguiendo el ejemplo, ¿no? Tenemos que el corporativo sí es el más atractivo, seguido por familias, ¿ya? Bueno, existen algunas variaciones, si lo haces bajo el enfoque cualitativo, bajo el enfoque cuantitativo, o el otro que es cuantitativo ponderado. Ahora, el paso adicional en este caso es que tenemos que hacer un ajuste estratégico y sabiendo pues de que si nos ha salido corporativos o familias, tenemos que ver si realmente ese segmento es un segmento estratégico para nosotros, para nuestra empresa, para lo que nosotros buscamos apuntar a un mediano o largo plazo, y si realmente podemos ganar en este mercado. Porque a veces pasa que nos sale en este análisis, no sé, el segmento parejas, y cuando vemos en el mercado, pues ya hay, no sé, cinco operadoras que están trabajando ese segmento y ya están muy a fondo en ello. Entonces, a la larga eso también tenemos que considerarlo, y justamente de eso trata el nivel de ajuste estratégico, que es como que un segundo paso para poder definir si realmente estos segmentos que hemos visto acá, el corporativo, el de familias, y en este ejemplo, va a ser el que realmente vamos a apuntar. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, teniendo claro dos ítems, ¿no? El interés estratégico como empresa que tenemos como empresa, si realmente nosotros estamos apuntando a este segmento. Por ejemplo, ¿no? Si sale corporativo, pero nosotros estamos enfocándonos en una agencia o alojamiento para millennials, por ejemplo. Entonces, no está muy de la mano, pues, ¿no? Y la capacidad competitiva, como les menciono, los competidores, si realmente hay competidores que ya están trabajando en este segmento, y va a ser muy difícil de captar mercado. A veces pasa que, ya, ok, hay cinco competidores fijos, así que están muy establecidos, pero vemos pues que este mercado está creciendo a galope, más que el promedio de viajes nacionales o receptivo, y vemos de que sí hay manera, o si hay una chance, una alternativa
captar de captar mercado. Entonces, eso también se considera a través de este ajuste estratégico. Entonces, de esta manera, con este paso uno y paso 2, podemos terminar de priorizar los segmentos, ¿no? O sea, tenemos la cuantificación, tenemos el perfil, ya, y con esa información que ya tenemos el volumen del gasto, la estadía, o la información que ustedes ven, o la variable que ustedes ven más conveniente, de esos, para nosotros como empresa, ¿qué tanto nos ayuda y va de la mano a lo que nosotros vamos a enfocarnos, ¿no? Obviamente basándonos en nuestros productos, en lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Entonces, a través de esta matriz de priorización se pone un peso para cada segmento, como ven acá, sea a nivel quali, a nivel quanti, y es así como nos ayuda a tener una visión más certera de lo que queremos apuntar. Y una vez que tengamos este resultado, a nivel segmentos, por ejemplo, corporativo y familias, de estos dos, por ejemplo, si realmente estos dos van de la mano con mi interés, con mi interés estratégico que quiero tener como empresa y realmente si podemos captar algún mercado sabiendo cómo va el tema competitivo, el tema de los competidores, justamente este segmento. Entonces, bueno, es así como a través de este ajuste estratégico podemos hacerlo más certero y quedarnos con los segmentos que realmente van de la mano con a lo que nosotros apuntamos. Y bueno, es así como se podría priorizar y pues, tener más claro a qué segmento tenemos que apuntar, considerando pues la matriz de los objetivos, la matriz de clasificación de objetivos no sé, en un año, en 6 meses, dependiendo de qué enfoque quieren ustedes trabajar. Así que bueno, eso es justamente esta matriz y lo que sí quería hacer con ustedes es este trabajo, obviamente en grupo, obviamente con un caso ficticio, para que ustedes hagan este ejercicio de priorización de mercados. Eh, a ver, vamos a explicarles un poco el caso. Esta es la agencia Experiencias y es una agencia de viaje que empezó a operar en el 2015. Y ante la pandemia, la empresa decidió analizar o apuntar un segmento nacional basándose con un enfoque de generación de edad. Entonces, lo que vamos a hacer un ratito, lo que vamos a hacer ahorita en grupos es hacer este ejercicio de priorización de mercados considerando información que ahorita se les pongo en pantalla. Entonces, en grupos vamos a trabajar como siendo nosotros la empresa ficticia Experiencias, definir bajo esta matriz qué generación de edad o viajeros por generación de edad tenemos que apuntar, sabiendo de que el gerente general nos ha pedido como gestores comerciales un análisis profundo y para tener un panorama más certero en cuanto a qué segmentos tenemos que priorizar. Ahora, para este ejercicio tenemos los siguientes datos, ¿no? Considerando estas características del segmento, tenemos volumen, crecimiento, gasto, estadía y grupo de viaje. Tenemos aquí los 4 segmentos, lo he puesto por rango de edad, como indica los tips de Turismo In. Viajero de 18 a 24 años, viajero de 25 a 34, de 35 a 44 y de 45 a 64. ¿Cómo se comportan estos segmentos? A ver, el de 18 a 24 tiene 1 millón de viajes, 1.092.000, y ha crecido 2% en el último año. Entonces, tiene un gasto de 455, una estadía promedio de 5 noches, y viajan en grupos de 4. El de 25 a 34 tiene un mayor flujo, tiene 1,5 millones casi, 1.456.000, también crece 2%, pero gasta un poco más, ¿no? 506 soles por viaje, por persona, y se quedan 5 noches. Igual, el grupo de viaje sigue siendo 4. El de generación X, o el de 35 a 44 años, viaja en volumen 1 millón, 1.092.000. Este crece un poco más, 3%, y tiene un gasto de 481 con una estadía de 4 noches, y bueno, viajan en familia, en grupo de 3, o en grupo de amigos de 3.
De 45 a 64, ¿cómo se comporta? Tiene 1.560.000 viajes. Este es el que viaja en mayor volumen, pero crece muy poco, crece solamente 1%, tiene un crecimiento por debajo de los demás segmentos. Gasta 459 soles y se queda 5 noches y teniendo un grupo de viaje de 3. Entonces, con esta información, lo que a mí me gustaría es que ustedes hagan este análisis de priorización de mercados bajo el enfoque cualitativo, cuantitativo o cuantitativo ponderado. Eso se los dejo a su criterio. Y obviamente el análisis, obviamente las escalas, considerando la escala del 1 al 5, ustedes van a definir en grupo qué es, quizás si lo quieren hacer ponderado, si la característica o volumen les resulta más importante que la del gasto, o al revés quizás, y con esta información para ustedes, si realmente les parece bueno o bajo o mediano, teniendo la escala del 1 al 5, ¿no? Cosa que ustedes lo trabajan con esta plantilla y al final van a tener el total y van a definir ustedes como experiencias, como agencia de viaje experiencias, ustedes van a poder proponerle al gerente general, oye, apuntemos al viajero 18-24 porque haciendo este análisis, nos parece el segmento más atractivo, ¿no? O quizás otro grupo me diga, no, ¿sabes qué? Yo creo que el de 35-44 es más atractivo porque tiene más dinero, más poder adquisitivo y ya están vacunados y por eso tenemos que salir a captarlos. Entonces, también ese es el objetivo de este trabajo grupal que vamos a hacer a continuación. Así que voy a pasarles estas diapositivas, como siempre hacemos, ¿no? En el grupo, para que puedan trabajar en grupos y ahorita los separan. A ver, he puesto la diapo 1, la diapo 2 que viene a ser los datos que tenemos gracias a Turismo Ingo y bueno, a Mincetur. Y tenemos la plantilla que está acá. Tenemos la plantilla que está acá. Y lo que sí les pido a todos ustedes es que trabajen en grupos. Bueno, entiendo que ahorita Eric va a dividirlos en grupo, pero recordándoles de que es importante que todos participen y vean cuál es, no sé, la característica más pertinente para la empresa, ficticia en este caso, Experiencias Travel, y para ustedes que si realmente el peso de volumen o de gasto es mayor que otras variables, también el objetivo de este ejercicio es que ustedes debatan y vayan analizando cómo ven más pertinente para esta agencia a qué segmento apuntar. Así que bueno, igual yo voy a estar pasando por los grupos, así que Eric, te agradeceré que los mandes a los grupos. Bueno, gracias a todos por trabajar en grupo. Me di una vuelta por algunos grupos y vi que le han metido punche en cuanto a qué criterio utilizar, sea quanti, quali, y de los quanti he visto que algunos también han ponderado. Así que, bueno, sin más preámbulos, no sé si alguno de los grupos os gustaría participar y mostrar qué criterio se ha utilizado, cuál es un poco lo que han conversado en grupo, bueno, como empresa de experiencias. No sé si a alguien le gustaría compartir su pantalla para mostrar lo trabajado. Hola, Carlos. A nosotros nos gustaría Ujú. participar ya que nos quedó una duda final que por tiempo no pudimos hacer. No sé Ah, si claro. podría A compartir ver. mi pantalla. Sí, Anthony, dale. Lo voy a dejar de Gracias. compartir la mía. En principio te traslado la consulta para luego comentarte. Nosotros al final nos quedó una duda de si Ujú. la ponderación, ¿no? Es decir, el valor que debíamos asignar a cada característica Ajá. debía ser tomada solamente evaluando los valores del ejemplo, solamente de la característica, o si debíamos compararla con otra característica para luego tener una puntuación diferente, por ejemplo, en este caso. Es decir,
si bien el valor del volumen de 18 a 24 y de 35 a 44 años era la misma, el valor, pero el crecimiento no. Entonces, ahí tuvimos una duda al final y dijimos, bueno, no deberían valer lo mismo, no deberían tener la misma ponderación si es que en crecimiento tienen diferente. Unos decíamos que no, que solo estábamos evaluando el volumen y otros decíamos que no, debía haber una diferencia, podíamos compararlo con otros características. Coméntanos Ujú. eso, por favor. Sí, sí, bacán. Buena consulta. En ese caso, debería o sea, lo que pasa es que volumen y crecimiento tiene que ir de la mano, pues, ¿no? Porque como estamos viendo en en los datos, este, tienes, a ver, de 18 a 24 millón, de 25 a 34 millón y medio con 2% y de 35 a 44 un millón 100 mil con 3%. En ese caso, yo sugeriría que ahí sí le pongas un peso mayor a crecimiento, si ustedes lo ven así de pertinente. O sea, aquí veo en sus trabajos de que le han puesto un peso igual a todos, volumen, crecimiento, gasto, estadía. Pero si ustedes ven como empresa que crecimiento pesa un poco más que volumen, no sé, quizás se me ocurre ponerle 30% a crecimiento y a volumen 25%, ¿no? Porque a la larga esa cifra, ese flujo que te da el ejercicio, se va a comportar de acorde al porcentaje de crecimiento que tienes en la misma tabla, ¿no? Ah, claro, perdón, Carlos. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho la valoración Ujú. combinada, ¿no? El tercer ejercicio que hiciste, sino solamente cuantitativo, ¿no? No hemos ponderado cuánto debía pesar volumen respecto del resto de características. Solamente le pusimos Ujú. un valor, nada más, de manera cuantitativa, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, siguiendo con lo que han hecho, si a ustedes como grupo definen pues de que crecimiento o las cifras de crecimiento pesan más que volumen en el tema de las escalas del 1 al 5, Sí. pudieron haberle puesto a crecimiento, no sé, número 4 número 5 y en volumen lo hubiesen limitado a número 3 y número 4 por ejemplo. Ah, ok. Carlos, buen día. He ahí Sí. la duda, ¿no? Que surgía, yo decía, ¿por qué o sea, se hace el análisis o la ponderación de manera independiente, ítem por ítem, o sea, característica independientemente del volumen, independientemente del gasto, o sea, se hace solo cada característica de manera independiente sin importar cuánto hay de volumen, cuánto es de gasto, se pondera solo cada característica de manera independiente sin ver lo demás. No, es que en ese caso, por ejemplo, siguiendo la línea del volumen y crecimiento, son características que van muy de la mano, pues, o sea, a eso sí no se les podría manejar de manera independiente. O sea, igual yo creo que estas características que se puso para este ejercicio, de por sí son las más sensibles, las más vitales, y no se tienen que manejar de manera independiente. Pero dentro de ellas, volumen y crecimiento va muy de la mano porque ahí ya te marca cuál es la tendencia de cada segmento y a la larga qué tanto va a crecer. Ahora, ustedes como empresa, ya dentro de cada una de sus empresas, esas características las tienen que definir para su trabajo final en este caso, ¿no? O sea, ver, yo como empresa me estoy enfocando más o creo más pertinente considerar el crecimiento, y a ese le puedo dar más peso o inclusive lo puedo reemplazar por el de volumen, ¿no? Eso depende de cada criterio. Pero aquí veo, por ejemplo, de que ustedes de Millennial tienen 23 puntos y el de 45 a 64 de 20. ¿Cuántos eran? En su grupo eran 5. Ok. No sé si nos pueden contar un poco más cómo trabajaron. Sí, nosotros establecimos la puntuación del 1 al 5 considerando los valores, y permítame tener la otra pantalla a la mano para poderte dar, solo un segundo. Sí, claro. Ok, mientras tanto, Carlos, de hecho que sí, confío
afirmas de que cada variable debe trabajarse independientemente, ¿eso es correcto? Pero considerando de que de alguna manera sí va de la mano entre el volumen y el crecimiento, porque son variables neurálgicos que quizás vaya a definir la tendencia. Entonces, ¿cuáles son esos variables que se debe considerar entre estos dos, entre volumen o crecimiento? O sea, ¿cuál es esa característica que me tiene que decir, ah, mira, en volumen tienes esto, aquí tienes esto, ¿ok? Por tanto, considera esto en volumen y considera esto en crecimiento, porque está diciendo que también va de la mano, o sea, como que primero dice que sí, independiente, pero luego también como que hace entender que sí hay que tomar quizás en cuenta los valores de los dos variables para determinar cada una de ellas. No sé si hemos entendido un poquito claro o no lo sé. Entonces, si nos podría aclarar esta parte, por favor. Ok, en ese caso, yo optaría por volumen siempre y cuando los flujos, cuando los comparas, son muy distantes. Por ejemplo, aquí veo, por ejemplo, que para este caso, el volumen entre todos los segmentos que hemos visto va entre 1 millón a 1,5 millones. Por eso yo consideraría crecimiento para este caso. Pero para otros casos, por ejemplo, si tenemos pues que viajero de 18 a 24 es 1 millón y viajero de 25 a 34 son 5 millones, por ejemplo, ahí yo consideraría solamente volumen. O sea, si es que la diferencia entre el flujo es muy distante, ahí sí consideraría volumen porque sé que a mediano plazo el crecimiento pues no es que vaya a aumentar o a llegar a ese ritmo de cifra de un momento a otro, no va a tomar algunos años. Si veo que el volumen entre segmentos sigue siendo así, o sea, está ahí millón, 1,5 millones, está por ahí, no hay uno que se dispare, ahí sí me podría enfocar con crecimiento para ver qué tanto, quizás hay uno que se vaya a disparar en un corto plazo y hay que considerar eso para la priorización. ¿Me parece? Carlos, entonces para esta herramienta no precisamente tenemos que considerarlo ni independientemente ni como conjuntos, sino dependiendo de nuestro criterio, porque por lo que nos dices, o sea, no hay variable en la que podamos decir si esta va unida o enlazada sí o sí a esta de acá, sino va a estar sujeto al criterio de quien vaya a hacer la ponderación, entonces. Sí, es que igual tengan la premisa de que esta matriz que hemos visto hoy día, o sea, se basa en el criterio de la empresa. Y por eso una de las reflexiones de hacer este ejercicio es que no lo hagan solos, lo hagan en grupo, como empresa, como equipo, para que justamente debatan qué características tiene que ir o ustedes ven más conveniente para su empresa, y obviamente que vaya de la mano con lo que ustedes apuntan, a qué segmento quieren trabajar o con cuál quieren posicionar, y más aún considerando la información que tengan disponible. Porque, por ejemplo, si tú tienes ya volumen, ya el flujo que hemos tenido, pero no tienes el crecimiento de los últimos años, tú no puedes considerar la variable de crecimiento porque no tienes esa info. Y obviamente ahí te quedas con volumen. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. O sea, igual de por sí este análisis se basa en el criterio y tienen que poner la escala, las características y la ponderación que ustedes ven más conveniente. Eso, o sea, me parece que es para todo, porque también a nivel productor, cuando se ha hecho análisis de priorización de mercados, también se considera, o sea, lo que estamos viendo, pero obviamente más variables macro, ¿no? El tema político, el tema, estoy hablando antes de la pandemia, el tema de la político, el tema económico, las proyecciones en cuanto a PBI de los mercados prioritarios, el tema de conectividad, y más variables que hay que considerar, ¿no? Pero sí, es el criterio, en verdad. Ok, entonces, anterior a la consulta, ¿no? Que fue casi al final, los criterios que usamos para colocar estos valores fue precisamente que puntuamos con 5 al que tenía evidentemente mayor cantidad de volumen, ¿no? 1.560.000 viajeros. Con 4, bueno, al siguiente que era 1.456.000, y con 2
al siguiente que tenía 1.092.000. ¿Y por qué 2 y no 3? Los puntuamos porque había una diferencia grande entre los dos primeros, ¿no? Que tenían entre 1.400.000 y 1.500.000. El otro no llegaba a 1.100.000. Entonces, por ese motivo fue Ah, que no los puntuamos con 3, sino con 2. ok, Ese fue el criterio que ok, está usamos. bien. Ok, Y está luego, bien, bueno, lo veo bien. luego fuimos a crecimiento y precisamente como los valores que estaban en el ejemplo, en el cuadro, que eran 3%, 2% y 1%, que eran muy seguidos, ¿no? No había una diferencia entre uno, los pusimos de manera seguida también, ¿no? 5, 4 y 3, ¿no? Me están pidiendo el pago ya, más Y ese tarde fue el mismo mañana. criterio que usamos para el resto, El- ¿no? Qatari. Por eso es que hay puntuaciones que hay estadía, perdón, hay segmentos que tienen la misma puntuación, ¿no? 5-5, 4-4, ¿no? Por ese criterio. Ah, ok, Eh, ok, y, entiendo. y bajo ese criterio es que llegamos a este resultado, ¿no? Que eh, tenía 23 puntos el segmento de 25 a 34 años, ¿no? Al final es que nos entró la duda y no sabíamos si lo habíamos hecho de manera correcta o si debimos comparar, ¿no? Ya. Para precisamente no tengan misma puntuación, ¿no? Sí, no, no, está bien. Y qué bueno que hayan tenido este debate. O sea, igual de este tipo de ejercicios, por eso les he dejado más tiempo, no sé si se dando cuenta, a comparación de dinámicas anteriores, porque siempre lo haces y al final te quedas como que te cuestionas y Sí, otro integrante te cuestiona y el otro te cuestiona y te y está repreguntas lo que bien, tú crees que está bien claro. y está muy bien. Eso es parte de... este ejercicio lo hemos tratado de hacer en una sesión, pero esto te puede demorar bastantes horas y varias sesiones si lo ves a nivel ya empresa, ¿no? Ujú. Pero sí, está bacán lo que han hecho. Ya lo pasaron en el grupo, ¿no? Sí, ya está en el chat. Ah, ok. Bueno, listo, gracias. Carlos, A si es ver, que, sí, no sé, digo. si viene todavía pertinente el tema, precisamente hablando de los variables volumen y crecimiento. ¿Qué pasa en este tema hipotético, por ejemplo? Ujú. Fíjese, en el rango de 35 a 44 años, el volumen es 2, pero el crecimiento es 5. Y definitivamente este crecimiento es súper interesante para cualquier empresa, pero el volumen es bajo. Ok, pero de hecho que deberíamos optar por esto. Pero si otros variables son un poco más altos, a pesar de que el crecimiento tiene el puntaje alto y es muy interesante, pueda darse la posibilidad de que sean otros segmentos quienes tengan el puntaje alto, a Ujú. pesar de que el crecimiento de uno de los segmentos es súper interesante. Cuando se presentan ese tipo de escenarios, ¿cuál es el criterio que se debe tomar? Porque de hecho, cualquier segmento que tiene un crecimiento interesante en el mercado, pues llama la atención y quizá es a donde hay que apuntar, ¿no? Pero Ujú. cuando ocurren con este tipo de calificaciones y no resultara ser calificado o no resultara tener el puntaje alto, que se hace en este caso, a pesar, repito, ¿no? De que el crecimiento puede ser súper interesante en ese segmento. Gracias, Carlos. Es que en ese caso, cuando ocurre eso, también ustedes tienen que considerar de los segmentos que se está evaluando, a cuál creen que va más conveniente o va muy de la mano con al segmento que ustedes quieren posicionarse en el mercado. Yo entiendo de que no me doy cuenta de que las cifras de este ejemplo sí son muy, no hay tanta diferencia, pero, por ejemplo, hay empresas de que ven más conveniente o darle más peso a volumen y gasto, por ejemplo, ¿no? O le dan más peso a crecimiento y gasto. Pero en ese caso, el que menciona usted, yo creo que iría más por el que tiene más crecimiento, como viene a ser ese de 35-44, siendo el ejemplo. Eh, sí, pues, igual, ahí también mencionar de que usualmente cuando se hacen estos análisis, el crecimiento, si es que se considera dentro de la característica a evaluar, no solamente se saca del último año, sino también se saca de los últimos 5 años o 10 años. De esta manera podemos tener de manera más sólida cuál es la tendencia, si es a la baja o a subida
de ese segmento, ¿no? En cuanto a flujo. Entonces creo que eso también ayuda a tenerlo un poco más claro. Carlos, ¿y tú crees conveniente que para este análisis precisamente comparativo de los últimos 5 años, para nosotros tener mayor apertura, ¿no? En los, en la evaluación que hagamos ya de cada empresa, sería conveniente agregar el año de pandemia, el 2020, o quitarlo? ¿Tú qué opinas sobre eso? Es que obviamente hay que considerar la coyuntura actual, pero también, como es un escenario inédito, no es que tengamos pues la información, o sea, la información histórica sí se puede considerar, creo yo, porque te marca una línea de qué tanto ha estado creciendo antes de la pandemia. Sobre todo en segmentos de que sabes de que van a retomar los viajes de todas maneras, ¿no? O sea, ponte a los segmentos, no sé, de mayores de edad, pues obviamente el comportamiento va a ser muy distinto y me parece que ahí sí no tendrías que considerar las cifras que tienes antes de la pandemia porque sabes que va a haber un cambio un poco más significativo que, no sé, que un millennial, un centennial, ¿no? Creo que por ese lado. Y también va muy de la mano el hecho de la información que tienes a través de estas noticias, de tendencias, de boletines, ¿no? Para ver a la larga cuando hagas este ejercicio en tu empresa, qué características tú ves más conveniente para incluir en el análisis. Mm, Ok, bueno, gracias, gracias. ha estado bueno el debate. No sé si a otro grupito, a otro grupo le gustaría compartir lo trabajado, ya para cerrar el Son Laguna, creo que. Ok, José, a ver. Nosotros hicimos la matriz, hicimos primero también una ponderación a nivel de cada uno de los factores que estamos evaluando. Las ponderaciones dadas se muestran ahí. Más importante lo que es gasto y volumen 30%, luego seguido por crecimiento y finalmente estadía y grupos de viaje. Ya, teniendo en cuenta los cuadros que pasaste de información, evaluamos cada uno de ellos. En el primer caso de volumen, estaba relacionado con el tema de las cantidades de viajeros. ¿Ya? En el tema de crecimiento, si bien los números son pequeños, consecutivos, como lo dijo el grupo anterior, pero consideramos también de que el hecho que sean 3, 2, 1 no es tan consecutivo, porque del 3 al 2 hay un 30% y del 1 al 2 hay un 50% de diferencia, entonces sí es importante. Por eso la valoración que pusimos al final de crecimiento para los viajeros de 45 a 64 como 2. En el tema de gasto, no lo evaluamos solo la columna gasto, sino en conjunto con grupo de viaje, ya que el gasto conjunto es lo que nos interesaba. Y según eso hicimos la ponderación para colocarlo. Finalmente la estadía era en función a los días que iban a pernoctar, ¿no? En base a ello sacamos el valor ponderado, que se muestra en la columna de valor, indicándonos que nuestro grupo de interés sería el de viajeros 25 a 34 años. Adicionalmente, dentro de lo que teníamos como parte estratégica era enfocarnos en los grupos de 25 a 44, coincidiendo en el caso que el primer grupo sería de 25 a 34 años. A pesar que en el segmento 1 te pesaba más, con 3,5. Así, ya sería por un tema de estrategia, ¿no? En este caso. Claro, ya, ok, entiendo. Sí, bueno, lo que acabas de mencionar está bien y ahí has mencionado el tema del ajuste estratégico, ¿no? Que ustedes como empresa, por más que el segundo lugar te haya salido 18-24, igual van a apuntar por el de 35-44 porque va más de la mano con lo que ustedes buscan como empresa ficticia en este caso. Correcto. Ok, bueno, gracias a Anthony, a José, bueno, se me olvida el nombre del otro compañero por la discusión y la verdad que era una de las reflexiones finales que dicho ese paso están acá. Ya con esto nos vamos, o sea, como ven, ya no solamente estamos cuantificando ni perfilando el segmento, sino también estamos viendo cómo priorizarlo a través de este análisis ya más fino. Como les digo, tienes dos enfoques, ¿no? El quali y el quanti, y depende de cada uno cómo quieres trabajarlo. Y esto
sí era la reflexión final, era el hecho de que este análisis te hace cuestionar bastante, te hace trabajar bastante en grupo y es vital hacerlo en equipo dentro de la empresa, porque yo puedo tener no sé, para mí puede pesar la variable de crecimiento más que la del gasto, para usted no, y obviamente tenemos que consensuar y ver cuál va a ser la mejor decisión para la empresa. Este análisis es en equipo y no solamente es esta demora o este interín, pasa con esta matriz, pasa con varias matrices a nivel empresa, ¿no? Pasa con el FODA, pasa con el PESTEL y pasa con muchas otras que te hace como que pensar y repensar qué variables y qué calificación poner, más aún teniendo estos datos como insumo que viene a ser la estadía y el gasto. Si a mí me preguntan, yo hubiese puesto, en este caso, le hubiese puesto más peso a porcentaje de crecimiento y a gasto. Porque sé que si bien el flujo está por ahí, no hay tanta diferencia, yo le daría un poco más de peso a ellos. Pero bueno, toda esta información se tiene que tomar en base a la que contamos a través de empresa o a través de fuentes secundarias, ¿no? Así que, bueno, eso básicamente sería todo. Tenemos la otra clase, ya la final, este miércoles, pasado mañana. Es el mismo enlace, a las 11 de la mañana. Veo que algunos no se han podido conectar, u otros se han conectado a través del celular, lo cual le agradecemos mucho. Pero como ven, ya estamos llegando a la parte final del curso. Lo importante es que estas matrices, estos ejercicios dinámicas lo hagan en su empresa y de manera que puedan tener un análisis más certero y obviamente plantear acciones comerciales de manera más eficientes. Entonces, bueno, eso sería todo.